Renault 4 GTL Clan, la última serie de un modelo incombustible, hecho por y para la vida misma, donde la simplicidad se conjuga de forma magistral con una eficacia sorprendente. En el canal tenéis varios vídeos donde podréis conocer a fondo este modelo. Ahora nos centraremos en el apartado técnico, es decir, en el conjunto motopropulsor y en la experiencia detrás del volante. Y es que el Renault 4 es una leyenda por algo, uno de esos coches carismáticos que han labrado su nombre a fuego en la historia del automovilismo por méritos propios. Por eso mismo te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Debajo del capó, para variar, encontraremos unas cuantas cosas curiosas que merece la pena destacar. Bueno, en el vídeo que tenéis en el canal de curiosidades de Renault 4, obviamente veíamos el mecanismo de la caja de cambios, el motor, pero quiero comentar un par de cosas adicionales. Fijaros, bueno, antes de nada, estamos ante un motor de 1108 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea y unos 34 caballos aproximadamente que permiten a este Renault 4 Clan alcanzar los 120 km/h. Pero fijaros en la disposición del bloque motor. Ya Renault, a partir de los años 70, apuesta todo por la tracción delantera, como el resto de fabricantes europeos, pero aquí seguimos teniendo el bloque dispuesto longitudinalmente, a pesar de que todos los Renault 4 son tracción delantera. Normalmente esta disposición longitudinal se asocia a la propulsión trasera, pero en este caso, como ocurre también en otros coches, por ejemplo Renault 21 Turbo, que tenéis también en el canal, se combina tracción delantera con disposición longitudinal. Volviendo al tema del cambio, que también, como os decía, veíamos en otro vídeo, esta es la barra que conecta la palanca directa y mecánicamente con la caja de cambios que la tenemos aquí delante. Aquí tenemos el mecanismo con el oportuno engrase, de tal forma que percorre pues todo el vano motor prácticamente. Como podéis ver, el capó de apertura invertida es solidario con los faros, y en los faros, como vamos a ver ahora, hay una cuestión que es diferencial respecto al TL del 89 que tenéis en el canal, y es que tenemos bombillas halógenas. Fijaros aquí en los tres pines, lo cual nos identifica que tenemos una bombilla de tipo H4, es decir, pasamos de tener bombillas tradicionales de incandescencia, las de toda la vida, como en el 4TL, como os comento, a bombillas halógenas. Una tecnología que obviamente en el año 92 era absolutamente común, pero que es un salto cualitativo muy grande respecto al Renault 4 del 89 que grabé en su momento, y que hace que la iluminación pase de ser absolutamente pobre a mínimamente decente. A lo largo de 30 años, la base del 4 es prácticamente la misma. Sin embargo, un cambio tan pequeño como sustituir las bombillas tradicionales por unas halógenas logra una mejora sobresaliente. Con la ficha técnica delante podemos reafirmar la sencillez general que encontramos en todo el coche, donde lo más destacable es la robustez del motor, al que podemos hacer más de 300.000 km sin mayores problemas, y para muestra esta misma unidad. Sí es destacable el apartado del consumo, algo lógico por la reducida cilindrada y peso del conjunto. Será difícil superar los 8 litros incluso en ciudad, por lo que la escasa capacidad del depósito no compromete la autonomía. Antes de continuar, me gustaría comentar un aspecto que siempre me llama la atención en este tipo de coches, y son las pegatinas de época, que en este caso son originales. Aquí tenemos la de Renault, de Elf, hay una pegatina de aviso, de indicaciones de seguridad, bueno, la chapita característica que en este caso va con remaches al propio vano motor. Las de Clan, que también, sí, bueno, todo parece indicar que son originales. Aquí, si abrimos la puerta, tenemos de la presión de los neumáticos, como podéis ver, unos bares pues flojitos, bueno, las ruedas son las que son. La típica pegatina de Renault de asistencia, 24 horas, con el número, en este caso, pues de prefijo de Madrid. Y por detrás, pues las más interesantes, como vais a ver, y que me encantan. Bueno, en primer lugar,
la del concesionario. En este caso, este coche obviamente está matriculado en Lugo y viene concretamente de Monforte de Lemos. Por cierto, un concello, una zona preciosa al sur de Lugo, que casa muy bien con el aspecto, con el propósito rural funcional del coche. Aquí tenemos la joya de la corona, Renault 4. Su belleza es su mecánica. Yo diría que su belleza, el quid de la cuestión es su simplicidad, la autenticidad, la funcionalidad, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, es de aquellos tiempos en los que los fabricantes daban muchísima importancia en los eslóganes, la publicidad, y se curraban muchísimo más las campañas publicitarias. Y por último, una pegatina del RACE de asistencia, como podéis ver, que bueno, también era bastante típica en aquel entonces. Había en general más pasión, más dedicación, más involucramiento, llamadlo como queráis, pero seguro que estés de acuerdo conmigo. Bueno, en marcha lo primero que nos va a llamar la atención obviamente es la palanca de cambios de tipo revólver, y una postura de conducción pues no elevada, pero sí que nos da una visibilidad pues muy buena de todo el entorno. Estamos ahora pasando por un camino bastante roto, obviamente no es un camino de cabras, pero sí que está deterioradillo y tal. Y la comodidad de la suspensión, como pasa por cierto en un rival directo, el Renault 2 caballos, es realmente notable y sorprendente. La verdad es un coche que te da muchísima confianza para ir rápido por cualquier tipo de terreno irregular, de terreno rural, de campo a través. Incluso te da una confianza brutal porque sabes a ciencia cierta de que contigo tienes un coche robusto y de que no tienes nada que se pueda, entre comillas, romper. Por lo demás, a pesar de tener 34 caballos y alcanzar unos 120 km/h de máxima, el coche al pesar 700 kilos se mueve de forma realmente digna. Vamos a acelerar un poquillo. Tercera marcha. Y como os comento respecto a otros coches, también sobre todo a modelos con motores diésel atmosféricos que aparentemente tienen poca potencia, para entornos comarcales, de carreteras secundarias, de carreteras terciarias o por caminos como este, responde el motor de una forma bastante viva, bastante alegre, más de lo que podamos imaginar. Obviamente a la hora de adelantar no va a tener la misma soltura, los adelantamientos hay que pensárselos mucho, pero es un coche que para lo que es se mueve de forma más que digna. Por otra parte, tenemos delante frenos de disco, lo cual no es ningún dato poco relevante, no es ninguna tontería porque se nota. La frenada hay que tomarse las cosas con bastante calma, con bastante pausa, pero no tenemos la frenada, por ejemplo, de un Seat 600, que es un rival prácticamente coetáneo, o de un 2 caballos. Frena relativamente bien, a pesar de que obviamente no tenemos frenos ABS ni muchísimo menos. En definitiva, el motor es más que suficiente para el propósito y el entorno del coche, reservado a trayectos cortos y cotidianos, de todo tipo, ya sea para ir al centro del pueblo o para entrar en una finca. El Renault 4 era un modelo relativamente grande para su época y posicionamiento, donde destaca la gran altura que se traduce en un espacio interior sobresaliente y en una polivalencia máxima. Las suspensiones independientes logran el compromiso casi perfecto entre comodidad y robustez, mientras que la dirección, bastante directa, realza el carácter brioso del coche. Por otro lado, la escasa sección de apenas 135 milímetros de los neumáticos favorecen, paradójicamente, la movilidad en ciertas situaciones de nieve o barro. Bueno, a esto me refiero con dos personas a bordo, cómo responde este coche en entorno secundario. Fijaros. En conclusión, no vamos a desesperarnos más de la cuenta a la hora de circular con este 4. Desde un punto de vista más campero, además de las suspensiones, los ángulos de entrada y salida juegan un papel fundamental a la hora de ascender por laderas o en cambios de rasante,
porque no tenemos apenas voladizos, ni delante ni detrás. A ello tenemos que añadir una generosa altura libre al suelo de unos 20 centímetros, más que la mayoría de SUV actuales. Todo este conjunto de factores te genera una confianza muy elevada a la hora de transitar por campo, porque sabes que es difícil que toques el coche y además toda la robustez que te transmite elimina de raíz el miedo que puedas tener a la hora de meterte por uno u otro sitio. Con un Renault 4 te atreves a hacer cosas que con otro coche ni te plantearías, aunque esté preparado para ello. Como puntos a favor hay que destacar, obviamente, la robustez y la solidez, casi insuperables. Además, el 4 es realmente económico de mantener y de usar, por consumo y por recambios. Y por supuesto, su polivalencia es altísima. En contra destaca, lógicamente, una seguridad mínima. Tenemos que ser conscientes de que es un coche de carretera secundaria y ámbito rural. Y por último, la carrocería, su punto más débil por la facilidad de corrosión. Os lo comento en otros tantos vídeos del canal, muchas veces menos es más. Probablemente el 4 sea uno de los Renault más interesantes de todos los tiempos. Primero porque es una obra de ingeniería increíble, precisamente por eso, por el ingenio de sus soluciones. Pero además ha sido un modelo innovador, por la quinta puerta o el concepto de coche utilitario funcional, de coche para todo. Un rival realmente duro frente a su mayor competidor, el Citroën 2 caballos. ¿Y tú, con cuál te quedarías de los dos? ¿Quién es mejor? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte. Un saludo.